Muchas gracias. Siempre me admiro iglesias que aplauden antes de la predicación. Tenéis fe, amén. Qué alegre estar aquí. Yo realmente me siento en casa aquí, aunque han sido escasas mis visitas, pero como Elías dice que a veces se siente un espíritu y los espíritus son diferentes y aquí me siento bien en casa. Y como me siento como en casa, así me voy a comportar también, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta mañana quiero seguir el tema que inicié el viernes en la noche, pero no tengáis pena de que si lo perdieron es por su culpa, no llegaron. Y lo pueden ver tal vez en el internet. Y el tema es de que así en el cielo como en la tierra, o así en la tierra como en el cielo, al revés lo puse. ¿De dónde aparece esa frase en la Biblia? En el Padre Nuestro, lo acabamos de cantar, que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Amén. De esto quiero hablar y para traernos una base de lo que estamos hablando, quiero decirle que tú tienes la responsabilidad para traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros puede traer el cielo a la tierra y lo bueno es de que las condiciones necesarias para traer el cielo a la tierra ya están hechas. ¿Quién se recuerda lo que pasó en el bautismo de Jesús? Tal vez lo podemos buscar en la Biblia, está en Mateo 3, del 13 al 17. Jesús viene a bautizarse y viene con su primo Juan el Bautista y dice, bautízame. Aquel dice que no, es que aquello de la dignidad, pero Jesús dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Y cuando Juan oye eso de que Jesús le dice que tenemos que cumplir toda justicia, Juan dice que está bien, te voy a bautizar. Y al bautizar a Jesús, entonces suceden tres cosas. Y son tres cosas que tienen que suceder en tu vida también. Primero dice la escritura que se abrió el cielo con un estruendo. En el griego dice que hizo un ruido grande y se abrió el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la comunicación entre planeta Tierra y la presencia de Dios se hizo una abertura. Se hizo un camino, se hizo, no sé, como un tubo, algo se estableció para que el cielo bajara prácticamente a la tierra. Segundo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se sentó en el hombro de Jesús. Y tercero, ¿qué pasó? Se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué? Tú eres mi hijo amado en quien tengo. Tú tienes que oír eso también de tu Padre. Aquellos que pasaron al frente hoy para oración, tenemos que oír personalmente eso de parte del Padre Celestial. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y una cosa, llévate por favor. El amor de Dios para ti nunca dependerá de tu comportamiento. Algunos me entienden, otros están pensando, ¿verdad? La bendita religiosidad, lo que hace con uno. Mire, si el amor de Dios existía antes de que te convirtieras, cuando eras, según Romanos 5, 8 y 10, enemigo y pecador, ¿cuánto más no depende el amor de Dios para ti de tu comportamiento ahora? Que ya vives más o menos santificado. Tenemos que entender de que el amor de Dios nunca dependerá de tu comportamiento. Ese es evangelio puro. Porque si el amor de Dios llegara a depender de tu comportamiento, en Guatemala diríamos estarías frito. Porque un día estás amado y el próximo momento ¿qué?
¿Odiado o qué? No, el amor de Dios es... Mire, el amor de Dios no protege a nadie de ir al infierno. Y la tragedia del infierno es de que allá se van personas amadas, no odiadas. Esa es la verdadera tragedia del infierno. El amor de Dios nunca cambia, pero el amor de Dios también tiene que ver con la justicia de Dios. No se puede separar las dos cosas, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema, ¿cómo traemos el cielo a la tierra? En el bautismo de Jesús se estableció de cómo se abre el cielo. Ahora yo, como Elliot ya lo indicó, yo tengo 39 años de ser cristiano y el mayor tiempo de eso he estado predicando y he oído un montón de ideas y de conceptos de cómo se abre el cielo. Y algún tiempo había de que se decía que con alabanza extrema, con eso se abre el cielo. Otros decían que no, con ayuno hasta que tenga que venir el doctor, esto abre el cielo. Otros, hay que orar hasta que se te hagan callos en las rodillas, eso hace bajar el cielo. Y otros decían, no, la clave es discipulado. El discipulado con eso llega. Y se han inventado un montón de cosas y todas fueron muy bien intencionadas, pero no bíblicas. Amén. No. ¿Qué dice aquí en el bautismo de Jesús? ¿Qué abrió el cielo? Es la frase que dice Jesús a Juan el Bautista, dice que deja ahora que cumplamos con toda justicia. ¿Lo leyeron? Ahí está. Juan lo entendió, porque Juan entendió de que justicia es establecer la justicia de Dios. Ese es lo único que abre el cielo. Y el único que jamás pudo establecer esta justicia fue Jesucristo. ¿Sí o no? La justicia, bíblicamente hablando, se define en Deuteronomio 6:25, donde dice, si tú guardares y pusieras a guardar toda la ley, el 100%, todo el tiempo, toda tu vida, esto te será contado como justicia. ¿Qué es justicia en la Biblia? Cumplir la ley de Dios el 100%. ¿Quién lo ha logrado? ¿Algún español? De los alemanes puedo decir que seguramente ninguno. Y ni los gringos lo han logrado. ¿Saben qué son los gringos? ¿Se entiende gringo aquí? Acá hay uno, miren. Miren, el único que logró cumplir la justicia de Dios en forma perfecta fue Jesucristo. ¿Es cierto? Porque Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y esto no fue un comentario marginal de su ministerio. Uno de los propósitos mayores de Jesucristo al venir a la tierra fue cumplir la justicia. Amén. Y cumpliendo la justicia, Jesús se volvió justo delante de Dios. Y cuando Dios vio en el cielo, ahora sí en el bautismo, Jesús se identifica con la humanidad. Jesús dice que yo he venido a morir y a vivir por ellos y para ellos. Entonces cuando cumple Jesús el 100% a la edad de los 30 años, era más o menos la ley de Dios. Dios dice que ahora se estableció justicia. ¿Y qué hace Dios en el cielo? Abre el cielo. ¿Me explico? Más o menos. Allá se abrió el cielo. ¿Y saben cuál es la muy buena noticia? Nunca se volvió a cerrar. Pero nosotros a veces pensamos que está cerrado porque no oramos lo suficiente, no somos lo suficientemente santos y etcétera, etcétera. El hecho es, si tú crees como Jesús cree, el cielo para ti está abierto. Amén. Porque esto de que Jesús abrió el cielo es una cosa muy relevante, porque es interesante que Jesús no obró ningún milagro antes de su bautismo hasta después de su tentación, ¿es cierto?
No hizo ninguna cosa sobrenatural. Pero después de su bautismo, habiendo cumplido justicia, habiendo sido probado en el desierto, Jesús regresa, dice Lucas 4:14, en el poder del Espíritu Santo y empieza a cambiar el mundo por su ministerio sobrenatural. Amén. Y ahora Jesús dice que ya que yo cumplí la justicia, yo te doy esta justicia a ti. ¿Es cierto? Si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú no solamente eres justificado, sino que tú eres declarado justo. Hay una diferencia. ¿Saben cuál es? La justificación es de que Dios te perdonó todo lo malo que has hecho en toda tu vida. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? La justificación te trae de tu cuenta negativa, te trae a cero. ¿Cuántos han tenido cuentas negativas en el banco? Tu cuenta necesita justificación. Amén. Si te perdonan toda la deuda, en tu cuenta llegas ¿a dónde? A cero. Pero la justicia te lleva en los haberes. Por eso 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: vosotros sois la justicia de Dios en Cristo. Es una cosa de ser, no de hacer. Por eso Pablo dice en Romanos 5:19 que Dios por Jesucristo te constituyó justo. Y muchos lo equivocan con justificación, pero no, justificación tiene que ver con tu pasado. La justicia tiene que ver con la herencia tuya que tienes para que estés equipado para traer el cielo a la tierra. ¿Me explico más o menos? ¿O nunca, ya saben todo eso? No, está bien. Es muy importante entender la diferencia. Miren, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15:6, de que y creyó a Abraham a Dios y le fue contado ¿cómo? Justicia. ¿Pero qué creyó Abraham? ¿Creyó en el perdón de pecados? No. ¿Creyó en la misericordia de Dios? No. Pues leyendo Génesis 15 sabemos una cosa. En los versículos antes Dios le está diciendo, mira, te voy a mostrar tu herencia. Cuenta las estrellas. Y cuando Abraham mira las estrellas y dice que esa será mi herencia, y cuando ahora cree, ¿qué es lo que cree Abraham? Cree en su herencia, ¿verdad? Y cuando cree en su herencia, Dios dice, ahora te declaro justo. Amén. La justicia es una posición delante de Dios, en primer lugar, antes de llegar a ser una condición de comportamiento. Muchos, la religiosidad de la cual hemos sufrido todos, consciente e inconscientemente por los siglos, voy a decir la maldita herejía de que uno es justificado delante de Dios por medio de obras. Eso todavía está un poco en nuestra conciencia, eso es lo malo. Tenemos que ser librados de eso. No se puede justificar uno solo delante de Dios. Amén. Pero Dios tiene más de que solo el perdón de pecados. Dios tiene algo mucho mayor, Dios tiene una herencia. Cuando Dios le muestra a Abraham, primero le muestra las estrellas, es su herencia espiritual. Le dice que cuenta la arena del mar, esa es su herencia terrenal. Amén. Dios le dice que tú tienes una herencia, ahora con esta herencia debes tú tomarla y llenar el mundo con esta buena noticia que es el Evangelio. Amén, hermanos. Necesitamos entender de que Dios nos abrió el cielo con Jesucristo. Por la justicia de Jesucristo el cielo estaba abierto para él y ahora depende de ti si tú aceptas que por la misma justicia el cielo está abierto para ti. Porque la Biblia dice una cosa 4 veces: el justo por la fe vivirá. Si tú no crees eso, bueno, es cosa tuya.
Pero si tú lo crees, tú puedes llegar a ser alguien que cambia el mundo, por lo menos la parte del mundo donde tú te encuentras. Amén. Necesitamos andar en esta identidad. Para traer el cielo a la tierra no podemos estar llenos de dudas si somos hijos de Dios o no. ¿Me explico? Para traer el mensaje del evangelio a este mundo tenemos que estar seguros de quiénes somos, de lo que tenemos y de lo que somos capaces. Amén. Para eso murió y resucitó Jesús, para introducirnos a esta vida de justicia, que es una vida de poder, es una vida de realmente aplicar la herencia que tenemos con tal de que nos sirva un propósito mayor, que es traer el reino de Dios a la tierra. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes quieren traer el reino de Dios a la tierra? Pues estamos bien. Entonces, ¿a quiénes escogió Dios para hacer eso? Dios dice que en el pensar divino todos somos sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Hasta hay sacerdotisas, así se dice. Pero ¿saben una cosa? Aunque el sacerdocio universal de todos los creyentes fue una doctrina redescubierta por Lutero y los reformadores, el sacerdocio universal de todos los creyentes no se ha realmente realizado en la actualidad y en la realidad de las iglesias. Seguimos todavía con un sistema de que pensamos de que los sacerdotes en el protestantismo se llaman pastores, ¿verdad? Y seguimos con esta mentalidad de que hay unos que hacen esta cosa de predicar y de dirigir iglesias, pero nosotros que somos creyentes comunes y corrientes, nosotros no tenemos nada que ver con el sacerdocio. Es un gran error. Porque ¿qué dice 1 Pedro 2:9? ¿Vosotros sois real qué? ¿Y cuántos? Todos. ¿Verdad que sí? ¿No dice Apocalipsis 1, versículo 6, de que Dios nos ha llamado reyes y sacerdotes? Y el sacerdocio de todos los creyentes, eso es la clave para que el reino de Dios realmente pueda extenderse a todo el mundo. Porque si el sacerdocio solamente es ejercido por unos cuantos que se creen o que son nombrados sacerdotes, pastores o pónganle los nombres que quieran, entonces el reino de Dios pierde eficiencia, pierde poder y no puede llegar hasta lo último de la tierra. Miren, tú tienes un problema en tu vecindario, estás viviendo en tu piso y te toca a tu vecino y dice, mira, tengo un enfermo, puedes llamar a tu pastor para que ore. ¿Y por qué no oras tú? ¿Me explico? O hay un demoniado por allá. y estamos acostumbrados, ¿a quién llamo? Llamo al pastor. Y los pobres pastores se van a fundir un día de tanto trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la autoridad de hacer estas cosas. Amén. Y yo creo de que la movilización de todos los creyentes es uno de los desafíos del futuro. Necesitamos ver a cada creyente como un sacerdote de Dios que puede ejercer lo que hace un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía prácticamente dos tareas. En el santuario, en el templo, en el lugar santo, el sacerdote ministraba ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Y en el atrio afuera, el sacerdote ministraba ¿a quién? A la gente. Y en estos dos mundos realmente se realiza la vida de un sacerdote o de una sacerdotisa, ¿verdad? Tú debes tener tiempo para ministrar a Dios. En tu tiempo de oración, quieto o como lo quieras hacer, pero afuera tú debes ministrar a la gente. Amén. Porque tú tienes la autoridad, tú tienes el llamado, porque no soy yo. ¿Quién dice que tú eres un sacerdote? La palabra de Dios lo dice o no. Entonces tú tienes que empezar a entender qué hace un sacerdote. ¿Cómo puedes tú ministrar a Dios? ¿Qué dices?
En Hechos 13 tenemos un ejemplo. En Hechos 13, versículo 1 al 4, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Pablo, Bernabé y otros. Y dice allá, ministrando ellos a Dios. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y Bernabé para la obra a la cual los he llamado. ¿Han oído eso? ¿Lo han leído? ¿O lo están leyendo? Muy bien. Aquí hay una clave, porque para mí la iglesia de Antioquía es la iglesia modelo del Nuevo Testamento. No fue Jerusalén, fue Antioquía. Tú eres cristiano hoy porque Antioquía fue la primera que envió misioneros para afuera. Puedes estar agradecido con Antioquía. ¿Qué habían encontrado en Antioquía? Lo más importante de un sacerdote es ministrar a Dios. ¿Están conmigo todavía? Ministrar a Dios, la palabra ministrar aquí en Hechos 13 es la palabra liturgia. ¿Han oído esta palabra de su pasado católico o lo que sea? Liturgia es una palabra griega que significa sencillamente ministerio. Un liturgos en Grecia, en primer lugar, era un ministro de Estado, uno que servía al Estado, como aquí en España supongo que tienen ministro de internos, ministro de relaciones exteriores. ¿Usan el término ministro? Bueno, un ministro es alguien que siempre sirve a un propósito mayor. Un ministro nunca se sirve a sí mismo. ¿Me explico? Él sirve al Estado, de que tiene su sueldo. ¿Han visto usted algún ministro de nuestra vida política que está preocupado por su sueldo? ¿Han leído algún artículo en el periódico donde el ministro de Finanzas de España dice, ay, no sé cómo pagar mis tortillas, ay, no sé cómo pagar mi renta? No. Mire, un ministro está bien suplido de dinero, ¿verdad? ¿Saben por qué? Para que él pueda concentrarse en atender el cuadro mayor, porque él está sirviendo al Estado, si es un buen ministro, ¿sí? Hay malos de plano, pero no aquí en España. Un ministro es alguien que sirve a un propósito mayor que servirse a sí mismo. ¿Oyeron eso? Un sacerdote es alguien que sirve a un propósito mayor que servirse a sí mismo. Porque saben una cosa, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran bien provistos con lo que necesitaban. ¿Es cierto? No se tenían que preocupar con cómo ganarse la vida. Eso estaba asegurado. Sacerdocio significa que tú empiezas a ver tu vida en un cuadro mayor. ¿Cómo puedo yo, en el contexto de mi vida, en este pedacito de tierra que yo puedo influenciar, cómo puedo yo traer cielo a la tierra? Un sacerdote es alguien que pregunta primero, Señor, ¿qué es lo que te sirve a ti? Antes de preguntar, Señor, por favor, ayúdame o sírveme a mí. La mayor tragedia de nuestras reuniones en las iglesias es la siguiente. La mayoría de nosotros, yo me incluyo conscientemente, venimos a nuestras reuniones para recibir de Dios. ¿Cuántos venimos para dar? ¿Cuántas veces hacemos la pregunta consciente en nuestras reuniones, Señor, ¿cómo estás tú hoy? Ni siquiera se nos ocurre. ¿Cuántas veces decimos en nuestras reuniones, Señor, ¿qué quieres tú? De repente nos reunimos y todos quieren cantar y sentirse bien y no hay nada malo en eso. Pero ¿qué tal si Dios quisiera decir algo? Ni le damos oportunidad. Porque la iglesia ha llegado a un punto en que se sirve a sí misma. Y servirse a sí misma es el espíritu contrario a un servicio de un ministro, un liturgos, un sacerdote. Amén, hermanos. Entiendo el silencio como una respuesta.
Tenemos que volver a bases buenas. Estamos sirviendo un propósito mayor. Y si nosotros vemos nuestra vida con los detalles y los problemas y las dificultades que tengamos en nuestra vida diaria, todo esto puede servir a un propósito mayor. Amén. Son cosas sencillas. Mi esposa, mi primera esposa, una de sus muchas veces que estuvo en el hospital por un asunto de abdomen, y nosotros orando que sanara y no sanó, y estuvo semanas en el hospital. Pero saben que en este tiempo ella llevó a una compañera de cama a aceptar a Cristo, y esta señora se murió a los pocos días después. Si Dios hubiera sanado a mi esposa antes, esta señora posiblemente se va a una eternidad sin Cristo. ¿Me explico? Podemos ver nuestra vida en un contexto mayor. Podemos dejar de ver nuestros problemas como amenazas y empezar a verlas como oportunidades. ¿Les puedo contar un testimonio mío? ¿O no se puede? ¿Puedo? El año pasado renuncié al pastorado después de casi 25 años de pastorear y plantar iglesias. En parte también por mi salud. Y pensé de que saliendo del pastorado me iba a curar, y ¿saben qué? Peor me fue y me enfermé un año. Me enfermé del corazón otra vez en junio del año pasado. Me sentí mal, me sentí deshecho, depresivo y de todo. Y yo andaba caminando con Dios, y yo sí estaba quejándome con Dios. Yo soy sincero, confieso. Yo decía, Señor, ¿qué es eso? Te he servido tantas décadas y ahora estoy desempleado, estoy enfermo, ya no gano la mitad de lo que ganaba antes, no tengo iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo así hablando con Dios sinceramente que no estaba yo de acuerdo con mis circunstancias. Entonces Dios me dejó quejarme un rato y después me habló y me dijo, mira, pero recuerda, ¿para qué te he llamado yo? Pues yo dije, bueno, Señor, tú me has llamado a ser maestro de la palabra. Bueno, dijo, entonces enseña. ¿Y dónde? No tengo ni iglesia donde enseñar. Entonces Dios me dijo, bueno, sube videos a Facebook. Y empecé a producir videos cortos para Facebook. Uno de los primeros que subí lo vieron como 13,000 o 15,000 personas. Yo dije, qué interesante. Yo enfermo, desanimado, desempleado, quejándome con Dios, Dios empezó a hacer ¿qué? Me empezó a usar para miles de personas. Yo prediqué a más gente en este año que había predicado en toda mi vida. Hoy en la mañana prediqué a 119,000 personas por radio. Nos dijeron, ¿verdad? Que allá con Juan Cano. ¿Por qué digo eso? Yo podría haber dicho, hoy sí, ya no te sigo sirviendo. Hoy sí, ya es suficiente. Tanto servicio, tanta fidelidad, tantos años de sacrificio. Y mira cómo acabo. Pero cuando empecé a ver de que mis circunstancias adversas y no muy bonitas eran una oportunidad y no eran una amenaza, cambió todo. Amén, hermanos. Dios nos necesita. Dios nos necesita a todos que seamos sacerdotes que funcionan. Que primero, ¿qué es lo primero que debe hacer el sacerdote? ¿Qué decía yo? Primero tiene que ser un liturgos, uno que ministra a Dios, uno que pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque tu voluntad es más importante que la mía, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces cuando ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces ya podemos salir al atrio, podemos salir al campamento, podemos salir a nuestra vida diaria y decir, Señor, aquí estoy con el poder y el hablar de Dios, con la dirección de Dios, y ahorita voy a hacer las obras que tengo que hacer. Amén. Y así todos podemos participar, ¿o no? Toditos debemos participar porque queremos de que este cielo llegue a extenderse más y más en este planeta Tierra, pero va a ser a través de ti.
Y dependiendo del grado como una iglesia en cada miembro empieza a traer cielo a la tierra, nos vamos a extender. Es en nuestra mano, es en nuestra responsabilidad extender el cielo. Podemos estar orando y orando, y no es malo orar, pero si no nos levantamos de la oración y vamos para afuera a alcanzar la gente, de nada nos sirve. ¿Me explico? Hoy en la mañana decía que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mire, uno no puede ser la luz del mundo en la iglesia. Aquí es suficiente luz, por lo menos en la iglesia de Elías, donde todavía hay ventanas. Ese es su sufrimiento de Elías. Jesús dice que vosotros sois la sal de la tierra, amén. ¿Cuánta sal hay aquí? ¿Cuánta sal está dispuesta a ensuciarse con la tierra? Porque la sal no funciona si no se ensucia con la tierra. Amén. Y yo pienso que en eso aquí en Betel tienen una cosa maravillosa. Vosotros estáis allá afuera trabajando, tocando vidas, pero tenemos que extenderlo eso más allá todavía. Nuestra meta debe ser que cada quien en esta iglesia es un sacerdote, es una sacerdotisa que funciona, que sabe ministrar a Dios, que sabe comunicarse a Dios, que sabe atender a los deseos, a los gustos, ya en cierta manera a las necesidades de Dios. Y que de esta relación de atender a Dios sale para afuera a atender a la gente. Va a ser mucho más efectivo. Amén, hermanos. ¿Qué impide eso? Yo me he preguntado, ¿por qué será? Porque para mí está bien obvio en la Biblia de que todo cristiano es un liturgos, ¿verdad? Todo cristiano debería ser un ministro de Dios, ¿o no? ¿Están conmigo o me dudan? Porque si me dudan, se quejan con Elías porque él me invitó. Está bien. ¿Por qué no funciona eso? De que en la gran mayoría de las iglesias un porcentaje reducido trabaja y actúa y los demás son consumidores. Es una observación mía viajando el mundo un poquito. ¿Por qué será? Pues yo encontré unas razones. ¿Las queréis saber? Muy bien. ¿A qué hora cenáis? Pero como tengo el miércoles. La primera razón por qué no ha funcionado el sacerdocio universal de todos los creyentes es lo siguiente: que el término sacerdote se ha definido incorrectamente y en el uso en nuestros idiomas es igual en alemán, en inglés también y en español. Cuando nosotros oímos la palabra sacerdote, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Chequea. Te viene a la mente una persona con vestido raro, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me oís? El problema es de que este término sacerdocio y sacerdote se ha usado mal por siglos. Y ha creado una conciencia colectiva de que cuando uno piensa en sacerdote, uno piensa primero, dependiendo del país donde vives, piensas en un sacerdote católico, otros tal vez en un sacerdote ortodoxo. Otros cuando oyen sacerdote dirán, es una persona muy entregada a Dios, es una persona muy santa, una persona que ha dado toda su vida a Dios y para uno que es normal se va alejando el término, ¿verdad? Y uno ya siente que jamás voy a llegar yo a esto. Pero Dios dice que tú eres un sacerdote. ¿Es cierto? Entonces tenemos que librarnos en primer lugar semánticamente. Sacerdote es un término que se aplica a mí. ¿Están conmigo? Ahora decirle a tu vecino, tú eres un sacerdote. Cuidado con las mujeres, son sacerdotisas. Ahora Elías declaró sacerdote a su asiento a la par. No. Miren. Tenemos que librarnos, tenemos que volver a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo?
y no lo que nos enseña la historia o la semántica. Segundo, ¿por qué razón no ha funcionado el sacerdocio universal? Yo lo llamo así, yo le digo que el ser humano, en términos generales, tiene de una manera fatal una inclinación a la religiosidad. La religiosidad es algo que está metido en todo el mundo, no solamente en el mundo cristiano. Y la religiosidad implica una cosa que nos ilustra la Biblia, implica de que un creyente de cualquier tipo de religión que sea, casi todas las religiones es casi imposible acercarte a Dios a menos que haya un mediador humano. En todas las religiones hay sacerdotes, ¿verdad? Y la mayoría, si quiere ejercer y practicar su fe, necesita la presencia de este nivel humano mediador. Miren, esa es una cosa que Dios no le gusta. En Éxodo 19, antes de dar los 10 mandamientos, Dios se revela al pueblo de Israel y les dice a todo Israel: vosotros sois mis sacerdotes, sois un pueblo peculiar, os he llamado a ser sacerdotes míos. Y luego les da los 10 mandamientos. ¿Y cómo reacciona Israel ante esta declaración divina de que él quería un pueblo entero de sacerdotes? ¿Cómo reaccionó Israel? En Éxodo 20 dice que Israel, los líderes fueron a hablar con Moisés y le dijeron: Moisés, por favor, dile a Dios que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, pero por favor que Dios no nos hable directamente a nosotros. Para mí personalmente, es una opinión, eso no es la ley ni la teología perfecta. En mi opinión, Dios aquí empezó a iniciar plan B, la segunda opción. Ya que me rechazaron, ya que el pueblo rechazó tener una relación directa conmigo, entonces si lo piden, les voy a poner un sacerdocio. Mediadores. ¿Están conmigo todavía? Pero Dios, desde la primera página de la Biblia hasta la última, si el deseo íntimo y profundo de Dios es tener una relación con cada uno de ustedes, con cada uno de vosotros, y no a través de un pastor. ¿Me explico? Y Dios vuelve otra vez en Jesucristo a restaurar esto de que todos puedan ser sacerdotes y que por favor, que los líderes de la iglesia no deben nunca tomar el puesto de mediación. Mi relación con Dios nunca debe depender de lo que haga o no haga mi pastor. ¿Me explico? Y no estoy hablando mal de pastores, ¿verdad? Amén, ¿me entendéis bien? Necesitamos ser libres de esta religiosidad. Dios quiere contacto directo contigo. Dios te quiere hablar a ti. Y Dios estableció una cosa en su palabra bien clara. En 1 Timoteo 2:5 dice que hay un hombre que es mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el hombre Jesucristo. Y un pastor o líder cristiano que llega a tomar el lugar de Jesucristo, ese sí está pecando. Pero también los creyentes de la iglesia que exaltan al líder de la iglesia a un pedestal tan alto de que solo por medio de él puedes tener una relación con Dios, también estás pecando. El propósito del liderazgo de la iglesia es equiparte a ti para la obra del ministerio, Efesios 4:11. Amén. El propósito del liderazgo en nuestras iglesias es equiparte a ti para que seas un sacerdote que funcione de tal manera que en tu contexto diario tú puedes traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Es muy bueno. Entonces podemos llegar ya rápidamente a la tercera razón, porque no ha funcionado eso. Y eso es precisamente de que muchos pastores hemos abusado de nuestra posición y hemos a veces conscientemente, pero la mayor parte inconscientemente, nos hemos hecho indispensables para los creyentes.
Y eso es una cosa delicada. Porque Dios está buscando un pueblo, amén. Dios está buscando a su pueblo, a su gente, a sus individuos que todos juntos puedan servirle. Y nosotros no debemos hacer estas cosas de llegar a consciente o inconscientemente tomar el lugar que solamente a Jesucristo le toca. ¿Y cuál es? Ser mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces el sacerdocio de todos los creyentes es algo muy necesario. Es algo que necesitamos urgentemente para este mundo. Es algo que necesita España, amén. Yo lo creo firmemente porque es necesario de que extendamos el reino de Dios a través de nuestra vida diaria. Y eso lo hablé el viernes ya y con mucho gusto lo repito. Tu vida diaria, tu vida cotidiana, tus contactos diarios donde estés trabajando, viviendo o estudiando, esas son oportunidades para el reino de Dios. Allá es donde Dios está llamándote a ser luz y sal. Amén. Allá es donde Dios espera de que tú recibas en tu relación con Él, recibas las instrucciones para realmente hacer algo diferente. Miren, nosotros tenemos que ser, no a la fuerza, sino por la identidad que tenemos que ser diferentes. ¿O no? ¿Y cómo vamos a ser diferentes? Tenemos que ser diferentes en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir. Tenemos que actuar de forma diferente. Digamos, si tú tienes un pueblo que es, ¿cómo se dice en español? Tacaño, ¿se entiende tacaño? Codo dicen en América Latina. Stingy. ¿Cómo puedes tú romper el espíritu de tacaños? Tal vez en tu familia son tacaños. Cuando te dan algo para tu cumpleaños, te regalan algo que vale 50 centavos. ¿Cómo puedes tú romper? ¿No dijo Jesús de que una manera de extender el reino de Dios es actuar en el espíritu contrario? Si te pegan en una mejilla, ¿qué dice Jesús? Ponle la otra. Y damos gracias a Dios que solo dos hay, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran? No dijo Jesús de que si alguien te pide tu manto, o como dice que dale también tu chumpa, o tu ¿cómo? Tu capa. Estoy equivocado de país otra vez. Mire, Jesús dice, mira, si tú quieres realmente ganar gente, actúa en el espíritu contrario a lo que encuentras en ellos. Entonces, ¿qué haces con tu familia tacaña? El próximo cumpleaños, regálales un viaje a Mallorca, un fin de semana. Dales un regalo exageradamente caro. Y si necesitas dinero, te lo puedes prestar con Elías, como él me invitó. No. Mire, actuar diferente. ¿Me explico? Ser luz no necesariamente tiene que ser con palabras siempre. Tiene que ser con actitudes. Amén. Muestra de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Mire cómo en Alemania hay unos dichos de que y usted cómo está, y dice, todo está mal, el mundo va para abajo, la economía va para abajo y la española ya estuvo de abajo y nunca se levantó y tú, así habla la gente, ¿verdad? ¿Cómo hablas tú? Y tú, siendo hijo de Dios, sacerdote, uno que debe traer el cielo a la tierra, dices, sí es cierto, todo está bien malo, todo está bien malo, tenéis razón, ay no, y peor es, y peor, le cuento, si fueras creyente, peor sería todavía, mejor no te conviertes. ¿No? ¿Cómo vamos a llamar la atención si somos iguales? ¿Me explico? Tenemos que ser diferentes.
Y a veces nos va a costar dinero. Amén. Yo acabo de estar en mi segunda patria, Guatemala, en agosto. Viene alguien de mi familia, cristianos, y me pidió que le vendiera el derecho de construir unos nichos de tumba encima de un terreno que tenemos con mi esposa en Guatemala. Tumba para mis suegros. Entonces yo dije, ¿y cómo se hace? Bueno, yo te pago un equivalente como de 330 euros y tú nos das el derecho de construir 2 nichos. Nichos se dice, ¿verdad? Pero se tiene que ir con el abogado y se firma un documento y todo eso para que sea legal. Yo dije, vale, hacemos eso. Llegamos con el abogado que yo lo conocía porque era niño en mi iglesia que fundé, un cristiano abogado. Ahora un poquito más grande. Entonces él hizo el trato y dijo, bueno, ¿se va a pagar algo por esto? Dijimos sí. Entonces antes de que yo pudiera decir cuánto se va a pagar, él dijo, el abogado cristiano dice, pues normalmente la gente pone una cifra simbólica de como 12 quetzales, 12 euros. Yo sentaba y dije, pero me van a dar 330 y ahora me quieren que me firme un documento donde diga 12. Y Dios es misericordioso, se fue la luz. Se fue la luz, de verdad. No es chiste, es real. Se fue la luz y no pudo imprimir el documento. Entonces nos dijo, bueno, los voy a llamar cuando ya venga la luz otra vez. Yo me fui a la casa y dije, Señor, eso está malo. Yo no puedo firmar eso. Yo no puedo firmar una mentira. ¿Cómo va a ser? Y todos los cristianos, los compradores cristianos, el vendedor cristiano y el abogado cristiano. Yo dije, ¿en qué mundo he acabado yo, Señor? ¿Qué es eso? Entonces cuando al fin vino la luz y Dios me dio este tiempecito de reflexionar, yo le dije, mira, al abogado, ¿cuánto me cuesta el impuesto si lo declaro en la cantidad que se va a pagar, en los 330? Y me dijo una cantidad, 12%. Y dije, mira, yo de mi bolsa pago eso, porque yo no puedo estar con una mala conciencia. Miren, en Guatemala, ¿hay guatemaltecos aquí? Tengo que tener cuidado. No. En Guatemala, cuando yo voy, toda la gente se queja, pero se queja de los diputados. En España nunca he oído algo así. Pero en Guatemala la queja es de que son corruptos, que se roban el dinero y que se hacen ricos y que son unas ratas y nombres así bonitos que les ponen. Y es cierto que muchos diputados en Guatemala se roban cientos de miles. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es el problema? Si allá en la oficina del abogado se roban 100 y eso todos los días multiplicado por 1,000,000, ¿qué diferencia hay? ¿Me explico? Robarse 100 o robarse 100,000, los dos son robos. ¿Me explico? Y los cristianos, Jesús dice que vosotros sois ¿la qué? La luz del mundo. Y si tú, siendo luz, vas a tener una pérdida, puede ser, pero a lo largo te va a salir ganancia. Amén, hermanos. Necesitamos ser diferentes y la buena noticia es, nuestro cielo está abierto, amén. Nosotros podemos ser diferentes. Gloria a Dios, amén. Jesús nos dijo, por favor, seáis la luz, no dijo que vosotros sois la luz. Así que a brillar. Solo tienes que actuar como Jesús y ya todo está bien. Amén. Gracias al Padre. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, de que tú nos has encargado una tarea de mucha responsabilidad, pero también una tarea muy hermosa. Señor Padre, yo te doy gracias de que tú a nosotros, tus hijos, y a tu iglesia, tú nos confías el cumplir tu sueño de traer tu realidad celestial
a esta realidad terrenal. Y Padre, gracias de que tú confías en cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Tú confías de que somos bien capaces de traer el cielo a la tierra. Y en este momento yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú reveles a cada uno de los que estamos aquí las cosas que podemos hacer en estos días que vienen. No en los meses o años que vienen, en los días que vienen. Espíritu Santo, te pido que reveles cosas que podemos hacer en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en los colegios, en las escuelas, en los trabajos, donde sea. Padre, en el nombre de Jesús, abre puertas para que el cielo que ya está dentro de nosotros por tu Espíritu Santo se pueda ahora extender a nuestra vida diaria y así podamos ser sacerdotes fieles, responsables, bendecidos, ungidos y usados para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.